puedes crear canciones que están chulas, pero no puedes descubrir a un nuevo Metallica o a un nuevo Linkin Park, porque para eso hace falta creatividad detrás. ¿Cómo voy a diferenciar en el futuro, ¿no? ¿Qué es real y qué no lo es? ¿Cómo sé que este diario que estoy leyendo es el real o este artículo que me han mandado es el real y está escrito por la persona que me lo ha dicho? Con niñas de 8 años grabándose vídeo de TikTok, perdóname, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Las redes sociales no deberían de estar disponibles para niños menores de 18 años o coaches que no tienen ni pie ni cabeza. Gente como Yado, me refiero. Una barbaridad. Y toda la gente que tiene 2 dedos de frente ve a ese señor y dice, qué barbaridad. Todo va a ir a mejor, te voy a arreglar. O sea, no puedes de repente pretender que vas a hacer tu primer millón por seguir a un coach que te va a explicar cómo tener libertad financiera por invertir en criptoactivos. Claro, ahí normalmente lo que vas a conseguir es que ese coach haga su primer millón. Pero las ideas tienen un valor. Y la gente compra el valor de las ideas. ¿Sabías lo que querías crear como creador? Roberto Vic, bienvenido al podcast de La Calle Creators. Es un gusto tenerte en nuestro canal por segundo año consecutivo en Talentland. En La Calle Creators nos encanta hablar con creadores de contenido. Tú eres un gran creador de contenido y además eres un gran jugador de videojuegos y creador de videojuegos. Roberto, ¿va a acabar la inteligencia artificial con los videojuegos? ¿Los va a potenciar? ¿Cómo entra la inteligencia artificial en el mundo del videojuego? Bueno, digamos que la inteligencia artificial lleva en el mundo de los videojuegos desde que los videojuegos existen. Wow. Es decir, el Pong tenía inteligencia artificial. Es decir, tú podías competir contra la inteligencia artificial de la máquina, ¿no? Los juegos típicos de ajedrez tenían inteligencia artificial que aprendían a través de patrones para poder batir a los grandes maestros. La inteligencia artificial ha estado presente en nuestras vidas, lo que pasa es que ahora es la moda y la ola de la inteligencia artificial. Y si te refieres a que si la inteligencia artificial generativa puede poner en riesgo los videojuegos, la respuesta corta es no. La respuesta larga es va a haber un cambio de paradigma en absolutamente todo, como siempre lo ha habido cada vez que ha salido una herramienta que automatiza ciertas partes del proceso. Lo importante siempre ha sido entender cómo utilizar esa tecnología como una herramienta para potenciar un mercado. Y ahí es donde está la clave de todo. Yo me imagino muchas veces que dentro de muy poco llegaremos a casa, encenderemos la tele y le diremos a nuestra plataforma de streaming: quiero una película como Black Hawk Derribado, pero que en vez de durar 3 horas, dure 6. En el mundo del videojuego puede pasar algo parecido, que llegue un punto en el que uno llegue a su plataforma de videojuegos y le diga: quiero un videojuego pero con estas otras características. No te voy a decir que no vaya a pasar, te voy a decir que nadie va a querer consumir ese contenido, porque ese contenido puede estar muy bien una vez, pero cuando ese contenido siempre es igual o prácticamente igual, el valor siempre va a estar en los artistas y los creadores que hay detrás que hacen que ese contenido sea atractivo. Tú juegas a videojuegos y eliges entre el gran océano de videojuegos que hay en el mundo por muchas razones. La principal es divertirte. Entretenimiento es para entretenerte, ¿no? Y por eso vas a ver algunas obras de teatro y otras no. Y por eso juegas a ciertos videojuegos y a otros no. Y por eso ves ciertas películas y otras no, etcétera, etcétera, etcétera. El valor que tú recibes como espectador es porque hay una parte artística, hay una parte creativa detrás del contenido que estás consumiendo. Y eso hay un humano detrás, porque si no, todo estaría basado en refritos y al final nos cansamos todos de los refritos, de los remakes, que están bien un momento, pero luego después pierden el gancho y pierden la potencia, ¿no? Sí que la inteligencia artificial tiene herramientas como para poder ayudarnos a generar contenido de forma más ágil y sobre todo a lo que te estaba refiriendo, de forma personalizada. Pero eso no quiere decir que no haya un trabajo de base para que esa personalización exista. Te voy a contar una anécdota. En 2016 todavía existía Future Lighthouse, la empresa más grande que yo he fundado. Hicimos un proyecto que se llamaba Island, ¿vale? Island era un engine de inteligencia artificial, repito, 2016, que personalizaba los contenidos a la carta dependiendo de diferentes factores. Si notaba que estaba respirando muy rápido, lo teníamos conectado con wearables, el prototipo, entonces si detectaba que te latía el corazón más rápido o que te asustabas o que de repente se tensionaba
tu pulso, o sudabas más de la cuenta, pero todo eso lo medíamos, cambiábamos el nivel de miedo, por ejemplo, o cambiábamos la duración de una escena, o cambiábamos los colores de algo. O sea, hacíamos contenido adaptado para cada situación, pero en base a un contenido y a una historia. El contenido tipo que queríamos prototipar, nunca lo prototipamos realmente, pero era una entrevista como esta de un policía con un investigado sobre un crimen, ¿vale? Y el contenido podía cambiar de formas muy locas. Nos inventamos un montón de ramificaciones sobre la historia, pero éramos nosotros los que hacíamos de guionistas y luego después la inteligencia artificial la que podía decidir qué mostraba, qué no mostraba, cómo lo mezclaba y qué elementos nuevos añadía. Pero tú no quieres que la inteligencia artificial sea el autor, porque no hay un valor detrás. Quieres que la inteligencia artificial sea un potenciador, sea tu herramienta. Quieres tú continuar siendo el autor de las ideas, porque las ideas tienen un valor y la gente compra el valor de las ideas. Y eso yo creo que nunca va a cambiar. Ahora mismo hay muchísima música. Creo que escuché a Taramona el otro día decir que un 18, no sé si me lo estoy inventando, un 20% de la música que hay publicada en Internet está generada con inteligencia artificial generativa. Y está muy bien. Y puedes crear canciones que están chulas, pero no puedes descubrir a un nuevo Metallica o a un nuevo Linkin Park, porque para eso hace falta creatividad detrás, ¿no? Para hacerlo, y eso es lo que mueve montañas, al final. Debe de haber un montón de contenido también en YouTube, en Internet, en las redes, creado por inteligencia artificial, que no sé si será del 20 o del 30 o del 40%, pero vamos, es una cantidad que cada vez va a más. Estamos en un entorno rodeado de creadores de contenido, de talentos. Sí. ¿Cómo ves tú la evolución de toda esta Creators Economy? ¿Cómo la ves tú y cómo ves que le va a afectar la inteligencia artificial? ¿Cómo ves que se va a adaptar? Al final, todo el mercado de la creación de contenidos, sobre todo el fast consume de contenidos, que es lo que más tenemos ahora y a lo que te refieres, va por modas. Está la moda de los gatos, está la moda de hacer gatos y perros conduciendo un coche. Ahora mismo está petado Internet de eso. Está petado de los remixes de superhéroes, ¿vale? O sea, siempre, y todas las modas tienen un principio y un final. Se acaba la moda y surge la siguiente moda. La inteligencia artificial generativa está muy bien para conceptualizar ese tipo de contenidos, pero no tienen un valor de producción real, ¿no? No vas a ver eso adaptado a una obra por la que vayas a pagar 8,50 por una entrada de cine para ir a ver ese tipo de contenido creado. De hecho, en la industria del cine está prohibido utilizar contenido generado con inteligencia artificial en efectos digitales. La industria de los efectos digitales te prohíbe taxativamente que se cuele un solo píxel generado con inteligencia artificial generativa en un frame final, lo que no quita para que los procesos previos, la preproducción, la previs de todos los planos, se estén utilizando de forma intensa herramientas de inteligencia artificial generativa para abaratar costes y para hacer esos procesos más rápidos, porque es una realidad. Pero luego está el arte final. Y en el arte final no podemos dejar que la IA haga el contenido que nosotros queremos hacer, porque es el que nosotros queremos, no el que la IA quiere hacer. Por eso tienes que entender que la inteligencia artificial como herramienta está muy bien, pero para que esté muy bien tienes que aprender a controlar que el output, la salida, sea exactamente lo que tú como creador quieres hacer, porque ahora mismo la gente crea sin control. Dice, bueno, pues mira, he puesto este prompt y me ha salido este output. No está mal, está divertido, está chulo, pero ¿eso es lo que tú querías crear como creador? Probablemente no. ¿Sabías lo que querías crear como creador? Sería a lo mejor la siguiente pregunta que yo te haría. O sea, ¿realmente te has imaginado hasta ese punto? Yo creo que todos los creadores lo tenemos claro. Cuando yo empiezo un proyecto es porque tengo una visión de que quiero contar una historia y obviamente esa visión cambia según va avanzando el proyecto, pero va cambiando mediante una dirección creativa y un control creativo tanto de la narrativa como del audiovisual, como de la parte sonora, y los creadores controlamos cada paso a paso de ese proceso. Obviamente, introduciendo inteligencia artificial, aceleramos alguno de esos pasos y es maravilloso, porque podemos hacer más con menos recursos, con menos dinero, y eso significa más producto en la calle, más producto para distribuir, pero nosotros siempre vamos a querer tener el control. Un creador nunca va a querer soltar el control creativo, porque entonces estaría perdiendo la esencia por la que haces lo que haces, ¿no? Al final es ese vínculo casi de la creación con el arte, ¿no? Con la esencia, con la búsqueda de esa belleza o de esa verdad o de eso que está dentro de uno. Los videojuegos son arte, igual que el cine, igual que la música. Totalmente, totalmente. Y hablando, claro, tú es que estás llevándotelo al punto de la creación más pura, ¿no? Más alta, más sublime.
pero luego también has nombrado que hay un contenido de consumo rápido. Sí. Y ese contenido de consumo rápido pues, hibrida o encaja muy bien con el contenido que hace la inteligencia artificial y con un poquito de ajuste, un poquito de ajuste de Eleven Labs, un poquito de ajuste para poner la voz, un poquito de ajuste de Sora. de VO3 o de Sora para hacer los vídeos. Sí. Y con ChatGPT que te haga el... ¿Te puedo contrapreguntear? Contrapregúnteme. O sea, tú ahora mismo, después de 2 meses con Sora en versión abierta para todo el mundo, ¿serías capaz de ver un vídeo y decir esto es Sora, quitando la marca de agua? Hay muchos vídeos que de primeras me confunden, pero todavía hay algo raro ahí en el vídeo. O sea, ya no te digo con Sora, o sea, ¿serías capaz de identificar de una muestra, de 100 muestras de vídeos, cuáles están generados con inteligencia artificial y cuáles no? Cada vez me cuesta más. Pero siempre podrás. Siempre hay algo que no encaja. Sí. Quiero pensar que siempre hay algo que no encaja del todo. Sí. Hay una parte intrínseca de la obra, hay gente que lo llama alma, es control de dirección creativa. Siempre hay algo que canta, ¿no? Es como el impacto que siempre tienen las obras que consumimos a lo largo de nuestra vida, tiene un impacto directo en las obras que creamos en el futuro. Nunca creas algo nuevo y original totalmente. Siempre es como la mezcla de todos esos estímulos y todos esos inputs que has tenido durante tu vida. Probablemente, pues, las que somos de nuestra quinta o de mi quinta, tenemos una gran influencia en los años 80, en los 90 y tendemos a crear sobre esa cultura pop nuestros contenidos, ¿vale? Y a meter una parte de nuestra alma en esas obras. Y creo que eso siempre va a estar ahí y va a hacer que se diferencie todo mucho, porque es muy personal. Crear algo es extremadamente personal. Nadie crea por crear, todo el mundo crea con un propósito. Cuando creas sin un propósito, no estás esperando a cambio entretener de la forma que tú buscas o mandar un mensaje de la forma que tú buscas. O sea, ¿puedes utilizar herramientas para hacerlo? Sí, claro, pero ¿me entiendes a dónde quiero llegar? No, sí. no es un fin el crear por crear o el crear rápido por crear rápido. Al final hay algo más. Es el reto, el viaje del creador, ¿no? Es empezar con un folio en blanco, escribir tu idea, llevarla a un guión, hacer un storyboard, dialogar con todas las partes implicadas, encontrar el equipo perfecto para hacerlo, producirlo, terminarlo, que es el mayor esfuerzo de cualquier obra de este planeta, terminar algo, que es donde reside el valor. Porque proyectos que empiezan son infinitos y proyectos que se acaban, eso ya es otra historia, ¿no? Estás hablando de la creación desde una perspectiva hiperromántica. Sí, porque los creadores somos unos románticos empedernidos. Y me estoy llevando a mi terreno cuando nosotros creamos una pieza publicitaria o un evento que realmente sea un evento en el que pones tu corazón, ¿no? Pones tu alma. Sí. Es verdad que ahí sucede todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Primero te viene la idea, luego a partir de esa idea pues empiezas a ver cómo te gustaría a ti que fuera el final, armas el equipo, dialogas con todas las partes y poco a poco vas encajando todas las piezas hasta que llega ese gran día, ¿no? En el que ¡pum!, se inaugura y ves la obra terminada y dices ¡wow! Claro. O te aterras, ¿no? Pero igualmente dices ¡wow! Porque al final se parece mucho o no se parece tanto a lo que tú habías imaginado al principio. Casi siempre supera la expectativa de lo que habías imaginado al principio porque en el proceso te van nutriendo. Exactamente. Pero claro, estos son las grandes obras. Sí. Pero luego la vida no son solo grandes obras. No, por supuesto. Hay también días pues, que vas a la oficina, ¿no? Claro. Días de que sales a dar un paseo, no todo es hacer una maratón. Y para esos días, quizás, a lo mejor ese viaje del creador no me hace falta hacerlo tan largo. Y de repente encuentro soluciones que, oye, pues el Sora que está casi, o VO3 ahora, ¿no? Que hace unos vídeos espectaculares y que de repente estamos viendo ahí ese contenido que, hostia, todavía no me lo creo. Pero es que acaba de salir el modelo, es que lleva 1 año y pico. Claro, estamos en una época de innovación suprema. Ahora mismo todas estas herramientas son públicas y accesibles a través de un link en internet donde tú puedes llegar, pagar una suscripción para poder generar ese contenido. Realmente es como una caja negra. Tú abres Sora, pones unos prompts y tú sabes lo que hay detrás. No, pero los creadores de contenido que quieren crear su propio contenido utilizando esta tecnología de la inteligencia artificial generativa y que son un poco más curiosos, se instalarán Confi
en un ordenador, que no necesita ser un ordenador de la NASA, con una máquina de 2.000 euros, pagando la suscripción del cloud, tienes acceso a una A6000 ADA, que es una tarjeta, una GPU muy potente para poder generar en muy pocos segundos imágenes, incluso vídeos, y te crearás tus propios workflows que habrás entrenado con modelos open source donde habrás metido tu contenido y a través de tu contenido estarás generando un nuevo contenido basado en tu arte. No estarás utilizando ese conocimiento general de Internet, del mundo descontrolado, donde no tienes muy claro de dónde ha venido esto que te acaba de dibujar, sino que tú tendrás un entorno controlado, una herramienta, que es lo que tú quieres, y utilizarás, que es lo que hacemos en el día a día. Utilizamos herramientas controladas para que nos ayuden en el día a día, en los paseos diarios, en ayudar a nuestros clientes a hacer imágenes para campañas publicitarias, el ayudar a hacer storyboards que nos ayuden a explicar de forma rápida, en ayudar a pintarnos con Figma, pantallas con Figma Make, que ahora mismo te permite hacer aplicaciones prácticamente en tiempo real, solamente identificando cómo es, pero también le puedes conectar tu propio sistema de diseño. Y entonces ya estás utilizando tus propias librerías para los botones y para el look de la marca, etcétera, etcétera. Ya no es el genérico de hazme esto, ya es el hazme lo que yo te estoy pidiendo como yo lo haría de la forma que te lo estoy pidiendo. Y encima controlándolo después el detalle fino de eso. Hay muchas herramientas que no son tan fáciles como llegar a Sora a poner un promedio y darle a generar vídeo. Tienen más trabajo, pero ese trabajo tiene un valor. Y tiene un valor porque esa salida que al final obtienes es la que tú como creador quieres. Y es más rápida de como lo hacías antes, por supuesto. Y es más óptima, por supuesto. Pero no es random. Es lo que el creador quiere hacer. Entiendo lo que dices. O quiero entender lo que dices. El otro día veía en las redes de Uri Sabat a Uri Sabat bailando con Mario Alonso Puig. Antes habían publicado en el canal de la Fórmula del Éxito un podcast en el que Uri y Mario Alonso, Uri entrevistaba a Mario Alonso. Y de repente Uri subía este vídeo que además coincidía con el lanzamiento de Veo 3. Si al final nuestra mente tiende a creer en todo lo que ve repetidamente, ¿no ves que hay un punto en el que cada vez podemos confundir más realidad y ficción cuando empezamos a mezclar la realidad de la entrevista entre Uri y Mario Alonso y la ficción de Uri y Mario Alonso bailando acarameladamente, con la misma ropa en el mismo escenario, con la misma cara? Me acabas de alegrar la tarde con la pregunta y por cómo la has estructurado, porque esto es la clave, creo, la clave de todo. Es lo que más me repiten, yo creo, lo que más me preguntan, y te estoy hablando casi más a nivel personal, ¿vale? A nivel familiar, a nivel gente cercana. Es que, ¿cómo voy a diferenciar en el futuro, ¿no? ¿Qué es real y qué no lo es? ¿No? Es una pregunta muy Matrix, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué es real? Y realmente esto es un quid de la cuestión muy importante. De esto hablamos el año pasado y tiene que ver con cómo verifico la fuente del dato. Porque al final Internet está lleno de imprecisiones, de falsedades, de opiniones objetivas. ¿Y cómo sé de dónde vienen? ¿Cómo sé que este diario que estoy leyendo es el real o este artículo que me han mandado es el real y está escrito por la persona que me lo ha dicho? ¿Cómo sé que este vídeo diciendo que quiere darle un beso a Pin es real y no lo ha generado alguien con inteligencia artificial? Y a día de hoy es muy difícil, porque no existe un sistema estándar en Internet que me valide y me verifique la procedencia de los recursos digitales, ¿verdad? Y esto es uno de los estándares que se trabajan en el Metaverse Standard Forum, ¿vale? De los estándares que conforman la nueva generación de Internet. Como he dicho en mi charla hoy, que la gente está muy confundida, y ya lo cuento siempre desde hace años, metaverso, que es a lo que yo me dedico, no es una cosa, no es un espacio, no es un videojuego, no es algo donde te puedas meter, es un concepto, es la evolución de Internet. Y esa evolución tiene un pilar fundamental que es los estándares que estamos definiendo ahora, igual que el HTML, el CSS, el JPG, todos los estándares que hacen que tengamos una web que funciona y que todos los navegadores del mundo puedan acceder a ella, pues ahora se están definiendo los estándares de ese futuro. Claro, se está solapando alguna de estas innovaciones. La inteligencia artificial es una de las más grandes y más complicadas. Si tú no firmas el contenido, es imposible que nadie valide que ese contenido es tuyo. Ese contenido puede ser verdad o no. Todo está en duda ahora. Ahora todo el mundo ve las noticias y la mayoría de la gente va a un vídeo real y dice
eso está generado con inteligencia artificial, que lo sé yo. Pero no hay una base. Es porque les parece irreal. Y otro vídeo que le parece muy, muy real, pero que a lo mejor es verdad, dicen, ¿sabes? Pues esto es verdad. No sé, está muy confundida la gente porque no tiene una herramienta para validar. Y esa herramienta es la que tiene que llegar ahora. Tiene que llegar en esta década. La estandarización de las redes DLT, que es el estándar sobre el que se sostiene un poco blockchain y tal, es lo que tiene que hacer que seamos capaces de verificar la identidad, verificar el ownership y verificar la cadena de custodia de por qué manos han pasado y quién ha modificado eso, si es que lo ha modificado alguien en el proceso. Se está haciendo en el campo, en las hortalizas, en las vacas, para verificar el origen. Se hacen las fábricas de coches para verificar el origen de hasta el último tornillo que compone el coche que te has comprado en el concesionario. Poco a poco se tiene que hacer también para todos los activos digitales, para los contratos, ¿vale? Porque ya no solamente es a partir del contenido, es también a partir del propietario de ese contenido, ¿no? O sea, la autoría de ese contenido. Autoría y trazabilidad, ¿no? Que Trazabilidad, es lo que estás hablando. porque eso es lo que te va a dar la verdad sobre si este contenido está generado con una herramienta de inteligencia artificial, si se ha grabado con una cámara real, en un entorno real, si lo ha firmado una persona que es de tu confianza, porque a lo mejor tú ves un vídeo que está firmado por mí y dices, yo a Robert le creo. Si me dice Robert esto y este mensaje sé fehacientemente que es de Robert, lo voy a dar por válido, ¿vale? Igual que quien lee a un periodista del país y a uno del mundo y prefiere creerse al del mundo o prefiere creerse al del país, porque todos tenemos preferencias y todos tenemos nuestro sesgo, ¿no? Y tenemos nuestros autores preferidos a la hora de consumir información. Nadie duda de que el BOE sea el BOE, porque en los estados hay una cosa que es la firma digital y los documentos oficiales van firmados y tienen todos una huella digital que los verifica como auténticos, ¿no? Entonces la gente se va a la fuente de los datos para formarse la opinión y luego escribe opinión sobre esos datos, ¿no? Fehacientes. Esto es lo mismo. Hombre, todo esto es tu campo de trabajo, porque al final tú eres creador de mundos virtuales. ¿Sí? y el mundo virtual cada vez tiende, por la tecnología, tiende a ser más parecido al mundo real. Y entonces, pues bueno, se va provocando esa indistinguibilidad, que es más difícil de distinguir. Eso es. Y efectivamente todo lo que indica de blockchain, de trazabilidad, etcétera, pues es una de las maneras que tenemos de buscar hacer un acuerdo en común para todos en el que sirva para determinar qué es y qué no es verdad, ¿no? Y en esta línea me estaba yo preguntando, en el contenido que tú generas y que tú transmites y comunicas, hablas mucho de tu familia. Sí. Hablas mucho de tus hijas, ¿no? ¿Tienes hija, sí. Tienes un niño y una niña. Sí. De tus hijos. De cómo los integras dentro de la vida digital. Sí. Dos preguntas para ti. Primero, ¿cómo va a ser el futuro para nuestros hijos? Y segundo, ¿cómo les estás presentando? Tus niños son pequeños todavía. ¿Cómo les estás presentando tu universo, tu mundo, tu vida, tu metaverso o el mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo les estás integrando ahí? ¿Qué pasos estás dando con ellos? Muy interesante porque tengo pendiente preparar una conferencia sobre esto, porque creo que es un tema muy necesario para divulgar, crucial, porque la educación es la base de todo. Empiezo por la primera, el futuro. ¿Cómo es el futuro que vamos a tener para que se van a encontrar ellos, ¿no? Y ahora mismo la respuesta corta sería incierto. Es incierto porque todavía no tenemos esos estándares, todavía no tenemos esas medidas de seguridad, todavía tenemos muchas tecnologías que sabemos que van a llegar pero no terminan de llegar, por lo tanto todavía no sabemos cómo se van a posicionar en el mercado, cuál va a ser la acogida por parte de los usuarios, pero lo que sí que tenemos claro es que si hay una buena educación no hay por qué temer nada. De hecho, hace un rato me hacían la pregunta de si hay que temer a la tecnología, a la innovación y al progreso, y la respuesta siempre es no. Hay que ser cauto, hay que tenerle respeto, pero no temer. El temor no debería de tener un hueco cuando hablas de innovación, pero la ética, las buenas prácticas, la usabilidad, la accesibilidad, esos son pilares de cualquier herramienta digital. Y el conocimiento y la educación es básico. Y enlazo con lo de los niños, con esto, porque claro, no quiero ser el modelo perfecto, pero sí he tenido un plan desde el principio con los niños, porque yo tengo un conocimiento quizás bastante amplio, ¿no?, de toda la tecnología en sus distintas facetas. Y tengo que reconocer a mis padres una cosa que hicieron muy bien conmigo. Lo primero que mi madre dijo es que antes de tocar un ordenador yo tenía que aprender a escribir a máquina, porque si en un ordenador se escribía a máquina y en la escuela cuando eres pequeño te enseñan a escribir con un lápiz y una hoja de papel,
que antes de tocar un ordenador yo tenía que escribir a máquina. Y mi primer contacto con la informática no fue con un ordenador. Mi primer contacto con la informática fue con una Olivetti de las antiguas, de tinta y carrete y folios. Y aquello me aportó dos cosas. Lo primero, velocidad de secretaria a la hora de escribir sin mirar al teclado, creo que es un básico. Y lo segundo, un cierto grado de responsabilidad con lo que hacía, ¿no? O sea, de cierto grado de comprometerme a aprender de una forma ordenada, ¿vale? De todo esto del ecosistema, ¿no? Y he hecho lo mismo con mis hijos. Mis hijos lo primero que han hecho es empezar con un curso de mecanografía, que obviamente ya no es con las Olivetti, es con sus ordenadores, con un navegador, y es un programa que se llama Tectopía, que se lo recomiendo a todos los padres del mundo, porque al igual que llevan a sus hijos a la escuela a que les enseñen a escribir a mano, si les vas a dejar un ordenador, ¿cómo no les enseñas primero a escribir? O sea, que escriban toda su vida con dos dedos, porque no hay en las escuelas clase de mecanografía en los temarios, ni de infantil, ni de primaria, ni de educación secundaria, ni de bachillerato, ni en la universidad. Hay una asignatura obligatoria que se llame mecanografía. No existe. Entonces, al sistema educativo le da igual que sepas escribir a máquina o no. Te van a dar un ordenador porque sabes que te lo van a dar en la propia escuela como un contenido no opcional, pero nadie te va a enseñar a utilizarlo de ninguna de las maneras y eso me parece gravísimo. Voy a poner el caso de mi hijo, de ejemplo. Después de empezar con mecanografía, esto lo hizo a los 7, lo siguiente que hizo, claro, casa de herrero, me ven a mí con los videojuegos todo el día, programando, haciendo contenidos de 3D, etcétera. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo haces? Yo quiero aprender. Pues lo primero, una plataforma muy básica. Otros papás empiezan con Scratch, que está muy bien. Mi hijo también aprendió Scratch, pero primero aprendió con una plataforma de Swift, que viene integrada en todos los Macs y iPads del mercado. Que es para niños, ¿vale? Y directamente en esa plataforma pues tiene niveles de iniciación para que entiendan pues, que es una variable, que es un loop, que no sé qué, de una forma súper gráfica y súper amable para los niños. 2 años, 2 cursos de esa plataforma y luego después pues ya empezó con herramientas más avanzadas y ya se hace sus másters, pues ha hecho 2 másters con Carlos Coronado, que es profesor de la Universidad de Barcelona de Unreal Engine y ahora está haciendo uno de Blender, bueno. O sea, pues, pero también es el acompañamiento, es el no dejarles solo, es las herramientas de control parental, el que tengan unos límites, el que realmente yo creo que la mejor decisión que he podido tomar en mi vida reciente ha sido dejar de emprender para poder disfrutar de mis hijos y trabajar en una empresa para tener ese control de mi vida profesional que me deje espacio para mi vida personal y para poder acompañarles, porque si no tienes el tiempo, estás delegando en otra persona, que puede ser tu mujer, o puede ser tus padres, o puede ser la escuela, que no debería, porque tienen otro rol en la sociedad. Entonces, creo que esta aplicación que te he dado resume un poco bien cuál es mi perspectiva, la mía. No quiero que esto, o sea, no pretendo sentar cátedra, pero creo que es sentido común mezclado con conocimiento de cómo funciona el mundo y luego después, pues, niñas de 8 años grabando su vídeo de TikTok, perdóname, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Las redes sociales no deberían de estar disponibles para niños menores de 18 años, ya porque en los contratos que firmas te lo dicen. Para empezar, si tú como padre no deberías de dejarles ni de enseñarles ese contenido, deberías de contarle el por qué tiene compañeros en el cole que hacen bailes de TikTok, ¿sabes? Y porque eso no es bueno para ellos y por qué tienen que aburrirse, porque el aburrimiento fomenta la creatividad y está científicamente demostrado. Entonces, eduquemos bien, eduquemos en los valores, eduquemos en la libertad creativa y no les encerremos en este mundo digital que son pequeños porque las consecuencias pueden ser catastróficas y pueden pintar este futuro que estábamos pintando muy negro. Me parece muy interesante lo que has dicho. He cogido como 3 o 4 ideas que has soltado. Ahora hablamos de redes sociales y de ética y de creadores de contenido menores de edad. Pero antes de nada quería, primero, empatizar con tu anécdota inicial de tu padre. Mi padre, que venía también de, bueno, no sé de dónde venía el tuyo, pero el mío venía de un entorno rural y de repente pues se acabó en la ciudad, en la universidad, estudiando química y en su momento él debió de entender que la mecanografía era el futuro. Aprendió a manejar una Olivetti y cuando yo tenía edad de empezar a tener ordenadores también, que creo que nuestro primer ordenador era un 286 o un 386, a lo mejor incluso de la marca Olivetti,
Antes de tener el ordenador en casa, nos cogió, nos puso en la academia de mecanografía de la Olivetti de Apretarle, la misma a la que ibas tú, y ahí aprendimos a teclear. Así que me ha gustado mucho la anécdota porque pasé por ahí también. ¿Hiciste el examen? No recuerdo si hice el examen, Sí. pero sí que hacía ejercicio con un muelle para sí. aumentar la musculatura de los dedos. Eran duras, ¿eh? Eran duras. Sí, era muy, muy desconcertante. Pero bueno, efectivamente sucede 25 años después o 25 años después, sucede que todavía tengo gente en mi equipo que escribe así. Y tienen 25 años ahora. O sea, que no habían nacido cuando estábamos golpeando esas Olivetti. Claro. Pero bueno, cada uno lo que considere allá con su vida. Luego has comentado también con respecto a cómo estabas integrando a tus hijos. Ahí me ha gustado mucho. El otro día también oía a alguien que decía que les estaba entrenando en aprender a hablarle a la inteligencia artificial, para aprender a hablarle al ordenador como si fuera un agente y que en esta manera de darle órdenes y que respondiera para crear ya sea bytecoding o ya sea cualquier contenido. Y ahora ya retomando o sea, y luego me ha gustado mucho la frase que has dicho, y si quieres podemos extender un poquito ahí eso. Tomé la decisión de parar mi carrera como emprendedor, entrar en la empresa privada para poder tener tiempo para desarrollar mi plan, mi proyecto de vida con mis hijos. Claro, eso... Muy difícil, ¿eh? Eso es muy disruptivo. Eso es muy disruptivo. No sé si es disruptivo, pero era la única opción. Claro, ahí... para la gente que está echando, que se va a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana de su casa y vuelve a las 8 de la tarde a su casa, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo llegas a tomar esa decisión? ¿Y cómo la estás viviendo ahora? ¿Y qué extensión en el tiempo tiene eso? ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo te lo acotas? Lo primero que quiero remarcar es que me siento increíblemente afortunado. No todo el mundo tiene la fortuna que tengo yo de dedicarme a lo que me apasiona. Eso es lo primero, es muy importante. Claro, dedicarte a lo que te apasiona es un arma de doble filo. Pero al final, si emprendes en lo que te apasiona, es un trabajo 24/7, 365, lo sabes. Esto es así. Y no tienes el control. Entonces, claro, mis hijos nacieron cuando yo estaba trabajando en Future Lighthouse, una startup disruptiva, fundada en Estados Unidos, global, que tuvo una cantidad de empresarios que sobrepasaron todos los límites que yo me había puesto al principio. Y eso era un hijo con necesidades, ¿sabes? Muchas, todas. Y a la vez yo tenía mis hijos del mundo real y mi mujer fue el mayor apoyo de mi vida para yo poder hacer. Sin mi mujer, Future Lighthouse no habría existido, no habría sido posible. Hicimos grandes cosas y sí, yo era el cofundador con mi socio, pero mi mujer era la otra persona que fue fundamental. Claro, cuando se pasa esa época en la que los niños son más dependientes, a lo mejor en esa época, en mi caso, de su madre, ¿no? Y yo tengo que tomar la decisión de involucrarme más, y eso y fue un poco natural. Cierro Future Lighthouse y en ese momento yo tengo que tomar la decisión, me establezco como autónomo un par de años más, pero ya bajo mucho el ritmo. Ya decido que sí, que no, me junto con los Virtual Voyagers, que son los mayores cracks de XR que hay aquí en España, y además que veníamos de ser colegas desde el principio de un poco del sector y me acogieron y nos lo pasamos genial en esa época, pero luego después me llegó una oportunidad y dije, mira, un curro con horario de entrada, de salida y con vacaciones. Yo he tenido 2 hijos y no he tenido bajas de padre, o sea, no las he tenido. Ahora, créeme que te entiendo. Claro. Entonces dije, oye, vamos a probar esto. Probé un año en una empresa privada, me funcionó bien y luego vino la opción de Accenture y dije, tengo que seguir por este camino, vamos a probar. Ya no por mí, sino porque mi familia, ¿sabes? O sea, voy a poder disfrutar de mi familia. Eso es... ¿Cómo lo veo en el futuro? Bueno, yo tengo la espinita de mi siguiente empresa, que sé perfectamente cómo va a ser y dónde va a ser, sobre todo, que para mí es muy importante y es muy relevante, pero de momento es mis hijos, mi mujer, hasta que
se vayan a la universidad o se vayan de casa por lo menos, me gustaría seguir en el plan que estoy. Luego, claro, ellos ya se van yendo de casa, se van independizando, aunque sigan viviendo en tu casa, entonces tú ya tienes más flexibilidad y ahí podré tomar la decisión, pero sí es verdad que no me arrepiento de nada porque además me lo estoy pasando increíblemente bien. Como sabes, estoy en una multinacional que se llama Centursong, que no es solo una consultora, hacemos muchas cosas y me lo paso increíble. Tengo un equipo de talento increíble y hacemos proyectos muy chulos. Entonces eso también me ha ayudado mucho a no volver al rover emprendedor, ¿no? Pero el rover emprendedor volverá en algún momento del futuro y tengo la espinita de hacer un estudio de videojuegos en Alcalá de Henares, que es la ciudad donde he vivido toda la vida, y todo el mundo que me conoce sabe que eso es un proyecto que llevo madurando tiempo y que acabará ocurriendo en algún momento. Sin duda. Y en algún momento también del futuro me veo dando clases y continuando con la divulgación, pero de forma, digamos, más profesionalizada desde el punto de vista académico. Pero para eso queda mucho. Todavía me quedan muchas batallas y mucho barro en el que luchar y me encanta el barro, así que... He visto también en el contenido que haces últimamente que has dado como... Estás poniendo contenido de desarrollo personal, como de evolución tuya física también, ¿no? También, sí, muy importante para la mente. Y entiendo que tiene que ver con este cambio tuyo de vida, que en parte va un poco sí, ligado, tienes más tiempo, sí, claro. tienes más tiempo para, bueno, quieres estar más disponible o más, más sano, no sé. Es que mens sana in corpore sano es una verdad de las universales, ¿no? Y cuenta. Yo sé que nunca había sido constante. Las personas que tenemos TDAH tenemos al final problemita con eso de ser constante en algunas cosas, sobre todo las que no nos gustan, ¿no? O las que no considera nuestro cerebro que son súper relevantes e importantes, ¿no? Y las perdemos de vista. Y yo me he perdido de vista a mí mismo muchas veces, ¿vale? Porque me he obcecado con lo que tenía en primer plano. Y es muy importante para estar bien mentalmente el estar bien físicamente. Yo cuando cierro Future Lighthouse pesaba 138 kilos, con unos 74 de altura. Es obesidad mórbida y es preocupante, ¿no? O sea, la cantidad de grasa que tienes cerca de órganos vitales te pueden producir lo más fácil un infarto, ¿sabes? Y otro montón de enfermedades. Empecé a hacerme consciente de eso y empecé a hacer un proceso que me fue bien, luego llegó la pandemia, volví a engordar un poquito, pero ahora descubrí el deporte. Siempre he hecho deporte, pero nunca mucho, siempre a ratos. Y llevo desde abril, que no sé cuántos meses han pasado, 8 creo, van a hacer, entrenando todas las semanas sin fallar ni una. Sin fallar ni una. Y me doy una palmadita en la espalda a mí mismo por ser capaz de hacerlo, porque me conozco muy bien, llevo 42 años viviendo conmigo y nunca había sido capaz. Y es tan importante el encontrar esos momentos también. También ha tenido en cuenta que nos mudamos, estamos en mitad de la montaña, voy en bici a hacer todo, compré una bici con alforjas, todo eso es que me ayuda a desempeñar mi trabajo de una mejor forma y luego después también atender lo que tengo inmediatamente cerca, que es la familia, al fin y al cabo. Me parece maravilloso y creo que es fundamental y ahí totalmente alineado con... Mucha suerte, insisto en que tengo mucha suerte, ¿eh? No es algo que todo el mundo a lo mejor pueda alcanzar de repente, ¿sabes? O sea, de una forma sencilla, que se necesita mucho esfuerzo y me siento muy afortunado. Llevándolo al campo en el que estamos ahora y lo que nos compete, ¿no? El entorno en el que estamos, en el mundo de la creación de contenido hay mucha gente también en la parte de desarrollo personal, ¿no? Sí. Tú tienes un perfil más de creador experto, que, bueno, pues desde tu experticia has ido haciendo ese esfuerzo de divulgación, por eso de ahí tu vena, ¿no? tu vena, tu cariz de profesor, ¿no? De maestro. Has ido como transformando lo que es muy complejo en entendible para los demás y a partir de ahí pues divulgando y creando ese contenido. Y en la parte de desarrollo personal, de desarrollo profesional, de emprendimiento, bueno, en toda esa línea también hay un montón de gente, coach, que también están creando ese tipo de contenido. ¿Cómo ves tú estos dos mundos en el mundo de la creación de contenidos? El de los expertos y los que saben un poco de todo y comunican. A ver, yo, depende de cómo lo veas, puedo ser un experto, pero en realidad soy experto de muchas cosas y maestro de nada, como dicen, ¿no? O sea, sé de mucho de lo mío. Sí que es verdad que a veces veo contenidos
que hacen estos coaches que no tienen ni pie ni cabeza. Hay mucha gente hablando que son altamente imprecisos. Uno de los grandes problemas, que siempre voy contando cuando me subo a un escenario, es que se ha comunicado muy mal el significado de algunas cosas, el significado de la blockchain, el significado de metaverso, el significado de lo que es la realidad virtual. Hay mucho interés en que el metaverso estuviera vinculado con las criptomonedas, ¿no? Esto lo hablamos el año pasado en el vídeo que hicimos. Pero realmente los coaches tienen que estar especializados como todo el mundo. O sea, si es que, lo que pasa es que también el término de coach está muy denostado ahora mismo. O sea, por según quién me refiero. O sea, hay gente que dice, bueno, coach, ¿sabes? Pues hay muchos memes, ¿no?, sobre coaches en internet, o sea, no voy a descubrir nada nuevo. Pero sí es verdad que cuando tú tienes un altavoz público, cuando tienes una comunidad que te sigue, tienes una responsabilidad. Tienes que ser responsable con el mensaje que estás lanzando ahí fuera. Y tienes que ser coherente y consecuente con lo que dices. Si tú tienes una comunidad que se va a creer a pies juntillas lo que les dices, revisa lo que vas a contar y por lo menos ten una intención. Habrá gente con mala intención, ¿vale? Pero intenta tener buena intención de educar, de compartir conocimiento, pero desde la parte positiva de esto, ¿no? No de confundir. A veces cuando hay dos coaches diferentes que te cuentan cosas opuestas. ¿Eso por qué? O sea, no tiene ningún sentido. Todos deberíamos si estás haciendo un coaching de emprendimiento a un gremio, a una industria concreta, pues los pasos normalmente es el que cada maestrillo tiene su librillo, obviamente, no estoy hablando de eso, estoy hablando de decir, de confrontar realidades opuestas donde una de las dos no tiene que ser real, porque no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho intrusismo, siempre la ha habido y siempre la habrá. Y no creo que sea el problema de base. El problema de base tiene que ver con esa responsabilidad de los creadores de contenidos y gente que accede a un altavoz que a lo mejor pues, tiene que hacer introspección para adentro y ver realmente qué está haciendo con ese altavoz, ¿no? Si es lo mejor que puede hacer. Pero claro, también hay una oportunidad de negocio, porque ahora mismo los coaches tenemos a los yados de turno, ¿no? Claro. ¿Esos están dentro de esa categoría que me dices, de coaches? Claro. O sea, al final es ese creador de contenido que tiene una comunidad que le sigue y... Qué barbaridad, ¿no? Bueno, claro, con gente como Yado me refiero. Sí, o sea, sí. Una barbaridad. Y toda la gente que tiene dos dedos de frente ve a ese señor y dice, qué barbaridad. Pero tiene gente pagándole... Pero sin embargo funciona. No, claro que funciona. Porque la promesa del todo va a ir a mejor, te voy a arreglar, tú, ¿sabes?, tienes el poder de cambiar las cosas. Mire, señores, perdónenme, pero no. ¿Sabes? Hay que ser realista. Cada uno tenemos las habilidades que tenemos y nada se consigue sin esfuerzo. Y el esfuerzo no va de hacer burpees. El esfuerzo es un esfuerzo intelectual, es un esfuerzo a veces físico, dependiendo del mercado o en la industria en la que trabajes. Y siempre hay que tener pasión. Yo siempre había hablado de joven, esto lo decía mucho de joven, que a lo mejor ahora no se entiende tan bien, pero que si tu pasión es ser el mejor frutero verdulero de la historia, tío, es la leche. Persíguelo, ¿sabes? Y de hecho tengo un amigo que se montó una frutería, verdulería, con que seleccionaba los productos de un montón de sitios diferentes de la máxima calidad y era un referente, ¿sabes? Y se podía permitir venderlo mucho más caro y era lo que a él le apasionaba, descubrir esos sabores puros y únicos que se habían perdido. Jope, es que es súper precioso poder dedicar tu esfuerzo a lo que te apasiona, pero hazlo bien, ¿no? Claro. No intentes engañar. Tampoco creo que todo el mundo esté preparado, ¿no? O que todos tengamos que vivir en base a nuestro propósito. O sea, no, sería un mundo muy intenso. Sí, demasiado. Si 9.000 millones de personas estuvieran todas, venga, foco a propósito. No, total. Pero a veces el propósito es muy variable. No quiero decir que tengas que trabajar en solamente lo que te apasiona. A veces lo que le apasiona a una persona es trabajar de 8 a 3 y cobrar 2.500 pavos por trabajar de 8 a 3 y tener el resto del día libre para poder hacer escalada o para poder leer libros. Si esa es tu pasión, persíguelo. Pero tienes que ser un poco realista con las opciones. O sea, no puedes de repente pretender que vas a hacer tu primer millón por seguir a un coach que te va a explicar cómo tener libertad financiera por invertir en criptoactivos. Claro, y normalmente lo que vas a conseguir es que ese coach haga su primer millón. Seguramente sí, claro. ¿no? Es su objetivo principal, claro, vamos. Claro, exactamente. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con... Pero esto no es de ahora. Lo de los charlatanes es algo tan antiguo como la historia de la humanidad. Siempre ha habido charlatanes en la historia de la humanidad. Sí, solo que ahora el acceso a la tecnología o a la técnica para crear ese contenido y luego
la capacidad de difundirlo. Antes se subían en una caja de cartón en mitad de la plaza del pueblo a vociferar. Claro. Sí. Y ahora tiene un altavoz muy poderoso, que es Internet, y por eso hay que educar a los niños para que sepan distinguir y diferenciar los mensajes que son correctos de los incorrectos, y eso es la base del futuro. Y vamos a llevarlo un poquito al lado del marketing y la comunicación, claro, que es nuestro expertise ahí. Nosotros tenemos, aquí estamos en el podcast de La Calle Creators. La Calle Creators es una comunidad de 2.000 creadores de contenido. Bueno, un poquito más porque va creciendo prácticamente todos los días. Y lo que hacemos es que son creadores UGC, principalmente. Entonces lo que hacemos es, en base a la idea de que el contenido más publicitario, más preparado, cada vez impacta menos, sobre todo en un público como generación Z, pero en general en todos los públicos. Oye, pues vamos a abrirle a las marcas o a facilitarles creadores de contenido que creen ese contenido más vivencial o experiencial de uso de su producto, y a partir de ahí que ese contenido se integre dentro de su plan de contenidos de redes. Y pensando un poquito en eso, ¿cómo ves el mundo de la comunicación, el mundo de la publicidad y todo lo que es la entrada de los creadores de la Creators Economy ahí? ¿Cómo ves que está hibridando eso? Bueno, a ver, yo creo que es lo más estable que tenemos ahora mismo desde el punto de vista de innovación y tecnología, porque la comunicación y el marketing siempre ha estado bastante reglado, ¿no? En todo, en general. O sea, hay libros de estilo, libros de normas, controles publicitarios, y siempre hay cosas muy interesantes. El otro día leía a mi amigo Miguel Ángel Uriondo, que hablaba en un post de estos nuevos formatos de colaboración entre marcas, influencers, donde los influencers ya también se libran de que la marca la caguen para que no les salpiquen a ellos, ¿no? Que es una relación más bidireccional que antes, que era muy unidireccional, ¿no? Es como tú me sirves para esto, yo te contrato, te pago, pero yo hago lo que quiera. Ahora es no. ¿Sabes? O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero ojo con lo que vas a hacer, porque si es malo para mí, tengo una cláusula para desvincularme y bloquearte tu campaña, ¿no? O sea, hay ciertos matices que están propiciando, pues, por todo el tema de redes sociales y de la capacidad de generar comunidad que tienen los creadores de contenidos, que está cambiando también las reglas de ese juego, ¿no? Y eso me parece fascinante. Sí que es verdad que es un mundo que avanza con respecto al resto de otros mundos que estamos tocando bastante más despacio y equilibrado, ¿no? Y porque tiene que ser así en parte, ¿no? Aquí tengo muchos referentes de este sector. Yo no soy para nada experto en marketing y comunicación, pero mucho Mauro Fuentes es mi referente a nivel España en esto. Fotomaf en Instagram, no sé si le sigues, si no te lo recomiendo, y a toda tu comunidad, porque habla de estos temas, ¿no? De cómo cambian las reglas del juego, ¿no? De los creadores con marcas. Yo la verdad que la parte que me toca es intentar llevar esa innovación y aconsejar, ¿no? de qué tipo de contenidos se pueden hacer. Pero no te creas que tengo una opinión mucho más allá porque me pilla un poco lejos de mi marco. Y por ir concluyendo, Roberto, ¿qué consejo o qué recomendación le das a toda esta generación, a todos estos chavales, ¿no? Que están aquí, que están siguiendo a estos referentes del coach, o que están queriendo empezar a ser creadores de contenido ellos mismos, o que están simplemente queriendo emprender, ¿no? Sí. Y queriendo abrirse un hueco en ese mercado incierto, ¿no? Que comentabas antes, que se van a encontrar nuestros hijos cuando tengan que acceder al mercado laboral o al mundo del futuro, ¿no? Para mí son cosas muy sencillas. Ser curioso. Eso siempre funciona. O sea, nunca es un error ser curioso. Ser curioso significa no conformarte con lo que alguien te dice, sino ir más allá y buscar y tener tu propia opinión crítica con todo. Irte a la fuente de los datos. Sé curioso. No hagas lo que alguien te dice que hagas solo por el hecho de que esa persona te lo ha dicho, sino que hazlo porque tú estás convencido de que esa es la forma de hacerlo. Creo que regla de oro para cualquier creador de contenido, ¿no? Y la segunda, y esta tiene que ver con la rabiosa actualidad, no dejes que la inteligencia artificial haga el trabajo por ti. Utiliza la inteligencia artificial como un aliado para ayudarte a crear contenido, pero ten tú el control creativo de tu contenido, porque tú te vas a diferenciar de todos esos que están ahí fuera por esos matices que vas a aportar tú. Y con eso ya tienes la mitad del camino.
Muy bien, pues con ese aprendizaje nos quedamos, Roberto, y agradeciéndote otra vez que estés con nosotros en este canal. A vosotros un placer siempre. Y a seguir descubriendo, a seguir innovando y a seguir creando. Y curioseando. Y curioseando, sobre todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.